Encanto Animal, Arte Popular Amazónico, por Ana María Rocchietti, Centro de Investigaciones Precolombinas. Este ensayo interpreta el arte artesano cerámico que se ofrece en los mercados de la ciudad de Iquitos, producidos en algunos parajes del Amazonas y sus afluentes, a lo que se considera una fusión nativo-mestiza con dos dimensiones, real-surreal. En efecto, el carácter colectivo del arte, su presencia en los sitios que habitualmente frecuentaba el ser humano, promovía un constante ejercicio para la sensibilidad del arte, familiarizándolo con las formas a través de las cuales expresaba el artista su mensaje. Y ese mensaje contenido en la obra de arte era perfectamente captado por el espectador, ya que la vida cultural y artística se construía sobre aquellos valores comunes a todos los seres humanos. Ricardo Carpani, 2011, página 17. Introducción. Este ensayo esboza una interpretación sobre la artesanía cuya presencia es habitual en la mesada de los mercados de Quito, departamento de Loreto, Perú, conviviendo con la exposición de alimentos, hierbas y licores medicinales, instrumentos de cocina y objetos estimulantes de la sexualidad. Son piezas cerámicas de arte popular amazónico que se pueden obtener principalmente en esa ciudad, en algunas comunidades nativas y caseríos ribereños del río Amazonas y sus afluentes. Se trata de un arte que está encaminándose a ser abandonado, aunque se vende fundamentalmente para el turismo extranjero. Tiene un precio muy bajo en soles, la moneda nacional peruana, en el pasaje Paquito del Mercado de Belén, recientemente desaparecido por la pandemia global de coronavirus COVID-19 y la aplicación de medidas sanitarias. Y más caro en las ferias artesanales de Malecón, del río Italia y del distrito de San Juan, lugares bien conocidos por quienes alguna vez transitaron por esa ciudad, antes conocida como la Pequeña Manaos, aludiendo a la perdida riqueza del caucho. No me centraré en juicios estéticos, algunas piezas son bellas o ingeniosas, otras esper- esperpentos, sino en el pensar animal, que expresa y que considero una estética específica de estas poblaciones locales, indígenas y mestizas, que alguna vez interesaron a la etnografía como tribus y que ahora tienen un género de vida campesino, borrando las diferencias entre las antiguas naciones nativas. Acompaño mi argumentación con mosaicos fotográficos a manera de catálogo. Esto se encuentra al final del video. La región de la que proviene el arte que analizo es del río Amazonas peruano y sus afluentes en la provincia de Maynas. Estas cerámicas se han vuelto un arte urbano o periurbano, porque en la selva, en los caseríos fluviales, ya no se practica. Los barros están por todas partes en la cuenca, pero la instalación de los hornos que reemplazan a los tradicionales de hoguera a cielo abierto permiten la fabricación limitada de pequeños objetos engobados, pintados y decorados con diseños expresivos, simplificados y, como es de esperar, frecuentemente influidos por la demanda. Al contrario de lo que sucede con el arte sobre cortezas o madera, nunca alimenta el imaginario aventurero de los viajeros sobre la región de la selva. Se trata, antes que nada, de objetos de carácter ingenuo cuyo tema principal son los animales que están como huéspedes en los hogares de palma, pona o temibles carnívoros del bosque o del agua. En los talleres cerámicos, como los de Padre Cocha y Santa Ana, conviven en las estanterías con platos, escudillas y macetas, que es su producción central para el mercado citadino. Este arte es popular porque el pensamiento de los artistas artesanos se corresponde fuertemente con el de su mundo social, recreando la vida de dos maneras: la vida animal, con sus hábitos etológicos o sus características anatómicas, y lo que llamaré su vida subreal, es decir, el núcleo de su dimensión ideológica sobre la doble existencia, la del viviente y la de su madre, es decir, la de su fondo animista. Rocchietti, 2017. Estimo acertado el abordaje de Escobar, 2014, página 36. Es popular por su condición de asimétrico en un sistema social de subordinación y es arte porque indica ciertas zonas intensas de la cultura. En principio es un arte de la gente del campo, sea que more en la ciudad o que lo practique en los asentamientos comunitarios junto a los ríos. También podrían ser estimados en términos de arte proletario, pero esto sería objeto de otra discusión. Por ejemplo, la que se podría establecer para definir el arte proletario como tal y el arte per proletarios, que expresaría el proceso de abandono del trabajo rural, maderero o pesquero en la selva por la venta del trabajo libre en la ciudad. Muchas de las personas nacidas en la selva todavía se identifican con tradiciones culturales y lingüísticas que llevan los nombres de los aguarunas, achuar, Arabela, Ayaninka, Maijuna, Kandoshki, Machihuega, Shiripo, Shipibo y Secoya.
Lo fundamental es que no deja de ser un arte de autor, personal, en primer lugar por su singularidad, no hay dos obras iguales. Un segundo por su posibilidad expresiva y comunicativa para conmover a cada comprador o espectador. Expresa una fusión cultural nativo-mestiza y una convicción sobre la naturaleza selvática que afirma que plantas y animales son también personas y que en carnaval todo se puebla de diablos. Las obras no llevan ni título, ni nombre del artista, ni biografía del objeto, ni historia cultural. Son estrictamente anónimas y no industriales. No se advierten en ellas elementos católicos, evangélicos, testigos de Jehová o hijos de Israel, pero no quiere decir que sus autores hayan estado fuera de esa influencia religiosa y misional. Consideré las siguientes cuestiones su interpretación: el pensar animal, el encanto, y los enfoques estructuralistas y postestructuralistas con los que puede demarcarse la lección del género del problema que deseo abordar. La violencia de la interpretación. Este es el título de un libro de Piera Aguilner, 2014, que se completa con la expresión del pictograma al enunciado. Sostiene, solo hago un esquema sin desarrollarlo, que la actividad psíquica humana comprende una suerte de metabolismo en tres estadios. El originario o primario, al que le da el nombre a la pictografía, el primario de fantasía y el secundario o de enunciado. A sus protagonistas subjetivos los llaman representante, fantasiante y enunciante respectivamente. Son secuenciales y su evolución es rápida. Pueden establecerse en el yo o fuera de su esfera. Este modelo psicoanalítico afirma que estos estadios se relacionan con el placer o con el sufrimiento y que definen representabilidad del mundo y lo que se incluye en ella y lo que no. El yo, en la expresión fantasiante, percibe el mundo, pero también se proyecta sobre él. Tanto la percepción como la proyección pueden ser amenazantes, siniestras, infaustas, como placenteras y lúdicas. Mi interpretación, que apoya una narrativa que he escuchado en la Amazonía, intenta captar el momento conjuntivo en que la fantasía y la enunciación pueden estimarse como el enlace entre el artista artesano y su vida social, entre su medio y su sociabilización, entre su creación y su gente, dado que la imaginación no solo se ancla en la persona, sino que emerge en el desenvolvimiento de la explicación compartida de por qué el mundo es como es. En este arte, el deseo del artista no es prioritario, sino que surge del convencimiento común sobre que seres existen, qué poderes ostentan y qué efectos pueden producir, hasta finalmente amasarlo en el barro. En ese sentido, mi interpretación sería violenta porque ingresa, trastornando, en lo que se presume el sentido último de las formas estéticas de que esos objetos aportan. Aún contando con los testimonios de los autores o de sus compañeros sociales y contemporáneos. Pensar animal. Tomando como eje referencial los conceptos anteriores, aunque no para tratar este arte a partir del psicoanálisis, sino con la intención de integrar a la analítica experiencias tales como el animismo, curanderismo, brujería y encanto, intento delinear un pensamiento masónico que gira en torno al exceso animal. Si bien las plantas, especialmente su reina, la ayahuasca, se representan en ceramios, en calabazas y textiles, son los animales el centro de esta plástica. De ese modo, el artista artesano asume un carácter simétrico en el carácter de fantasiante y enunciante, cuyo tema son los animales que selecciona y su inverso, los que no. A despecho del diseño frecuentemente ingenuo y copia fiel del animal viviente, se puede describir como un arte intenso y ambiguo instalado en una fantasía del encanto, del hechizo. Imponer en el barro cerámico o en la madera una forma animal equivale, al menos en mi interpretación, a la metafísica constituyente del pensamiento masónico, en el seno de la cual todo tiene madre o alma, todo puede transformarse, un curandero en una boa, un hombre en un bufeo, y lo inverso. Todo existente es maravilloso, producto de un misterio, y tiene poder para causar las alternativas de un destino, una suerte de cuarta dimensión del mundo. Rocchietti 2018, Chaparro Amaya 2013. El placer o el displacer de la inscripción en el barro, como la sensación gustosa y hasta sensual de lograr la forma o el exceso de trabajo para obtenerla, no es un agregado de la manufactura, sino la aplicación de la energía emocional del artista. Quizás se pueda aplicar a este aspecto de las obras: singularidad, intensidad, pulsión, las afirmaciones de Kripke, 1985, y Putman,
1991, sobre la relación entre el lenguaje y el significado. Ambos coinciden en que ya no es posible dividir en el nombre de las cosas el concepto o significado de los objetos mismos que lo expresan en su extensión. De esta manera rompen con el esquema estructuralista del lenguaje. En esa perspectiva, el significado de un nombre, boa, tigre, charapa, búho, bufeo, es o coincide con su extensión, es decir, con los objetos en los que encarnan. Por lo tanto, no hay diferencia entre objeto y significado, porque éste está adherido de manera práctica a aquel. El encanto. La fórmula técnica que produce los objetos, pequeñas y frágiles esculturas, es la base del encanto, pero no es el encanto mismo. La técnica cerámica, determinada a la vez por el barro y por la intención del artista artesano, se pone al servicio del mundo de lo viviente animal y su potencial cualidad de producir suertes o daños, de curar o de enfermar, de atraer sexualmente, de amarrar al amante. Las obras son amuletos protectores o malignos, deseos ambiguos, formas anticipatorias de aconteceres o de vínculos. Esa es la vida surreal de los animales modelados. También es importante la trayectoria del objeto. Una vez concluido y en la estantería del tallador, del alfarero o del comerciante, comienza su finalidad. Adorno en una casa de un país lejano, un amuleto, un regalo cuidadosamente entregado. Las tortugas desean fortuna y salud, lo bufeo, suerte erótica. Cada perspectiva intencional abre un campo semántico de representación estética, pero también de sospecha, de brujería, de magia, porque a la dinámica emocional del artista se corresponde la energía emocional del contexto. Tuve oportunidad de constatar la sinergia entre el contenido emocional de los objetos fabricados y usados para la vida cotidiana y la selección de los elevados a objetos identitarios en Urco Miranio, en el río Napo, donde los Yagua, con la finalidad de atraer turistas, hicieron un pequeño museo literal sobre sí mismos. Rocchetti 2010, Rocchetti 2015. Estructuralismo versus postestructuralismo. Los estructuralistas, cuyo auge tuvo lugar en los 50, 60, 70 del siglo XX, entre los cuales se destacó Levi-Strauss 2007, destacaban que la realidad podía explicarse en términos del desplazamiento del lenguaje consciente hacia el inconsciente y mediante la oposición de categorías binarias inmanentes en el pensamiento humano del tipo femenino-masculino. Keck 2005. Fueron desplazados de la atención filosófica científica por los postestructuralistas. El más influyente, Derriba, 1986, quienes postularon que las estructuras son contingentes, que el binarismo es cultural europeo y que ningún desarrollo es lineal y determinado. Su consecuencia fue llamar la atención sobre una de las relaciones sistemáticas del lenguaje, la diferencia. La convicción levi-straussiana está expresada en la siguiente afirmación. Todo mito o trozo de mito permanecería incomprensible si cada mito no fuera oponible a otras versiones del mismo mito o a mitos en apariencia diferentes, cada trozo u trozos del mismo mito o de otros, y sobre todo aquellos cuya armadura lógica y contenido concreto, considerando en los más ínfimos detalles, parecen llevarles la contraria. ¿Es concebible que pueda aplicarse semejante método a las obras plásticas? Para esto haría falta que cada una, por su énfasis, su decoración y sus colores, se opusiera y sus colores se opusieran a otras en las que los mismos elementos, diferentemente tratados, contradijeran los suyos propios para servir de soporte a un mensaje particular. Si fuera cierto de las máscaras, debería reconocerse que, como las palabras del lenguaje, cada una no contiene en sí toda su significación. Esta resulta a la vez del sentido que el término elegido incluye de los sentidos, excluidos por la elección misma, de todos los demás testimonios que podrían sustituirlos. Levi-Strauss 2007, página 53. Este planteo confronta no solo con el antibinarismo derridiano, sino que también lo hace con la identidad significado objeto de Crickle. Y esta divergencia es muy útil para definir el problema que intento abordar y que puede suponer, en definitiva, un lugar común cuando se aborda el arte desde un punto de vista del lenguaje, o mejor, desde el sistema de la lengua. Porque si el significado se prolonga, o al menos no se acaba o recorta, entre objetos, esa situación equivale a que él está presente en cada obra pese a su autor y se transforma en un mandato oculto transindividual de la creencia o la ideología
más que en una construcción de naturaleza lógica. Al mismo tiempo anula el tercero excluido, la tercera posibilidad de los contrarios. Para el pensar animal, la relación real-subreal no es contradictoria, más bien coincide en una existencia maravillosa, que posee continuidad y que se convierte en una determinación histórica. La diferencia masónica, sea en la representación originaria, en la fantasiante, en la enunciante, están tanto las categorías binarias levi-straussianas como la diferencia excedente de la estructura. La inscripción de la forma animal en barro o de la madera se constituye como un pensamiento específico en la ambigüedad del encanto, capaz de premiar y dañar al mismo tiempo, de deleitar y de aterrorizar al yo. El orden simbólico, fuente y razón del sujeto, podría ser tanto terrorífico o fatal como un refugio a la contingencia. La ambigüedad de las obras del pensar animal, fieles a la realidad y surreales, fundan una estética masónica cualitativamente radical.